Si alguna vez te ha ocurrido que has escrito una clase en Java y te has dado cuenta que tenía tantas líneas y tantos métodos que te costaba navegar por ella, presta atención porque lo que te voy a contar en esta lección te puede ayudar a organizar mejor tu código para poder navegar cómodamente por esas clases que nadie quiere tener, pero que lamentablemente en los proyectos al final se acaban colando, que son las clases que intentan hacer demasiadas cosas y que por lo tanto tienen muchísimos métodos, quizá no intenten hacer muchas cosas, pero tienen muchos métodos privados y que en general es bastante desagradable navegar por ellos. Vamos a hablar acerca de las clases internas, cuándo utilizarlas, qué ventajas nos pueden aportar y también qué riesgos hay asociados a utilizarlas incorrectamente, que los hay. En primer lugar, ¿qué es una clase interna? Como su propio nombre indica, es meter una clase dentro de otra. Y es algo que nosotros podemos hacer igual que metemos, por ejemplo, métodos o atributos. Todo lo que tenemos que hacer es poner, por ejemplo, un modificador de visibilidad, como puede ser public, private o algún otro, o no poner nada, y directamente poner la palabra clave class y especificar el nombre de la clase que queremos fabricar. Por hacer un ejemplo simple, yo aquí he creado una clase llamada triángulo que tiene métodos de base y altura. Luego voy a hacer mi clase que sea calculadora de área, ¿vale? Entonces, con esto ahora lo que tengo es una clase que está dentro de mi clase, ¿vale? Vamos a hacerla privada para que se vea bien y para ayudarme luego a seguir en este ejemplo. Con esto lo que he hecho es crear un espacio de nombres nuevo, dentro del cual yo puedo meter más atributos y más métodos, con la diferencia de que van a pertenecer a esta clase, no a esta otra de aquí arriba. De tal manera que por lo menos nuestro código está un poquito más modularizado y así pues podemos agrupar más bien nuestros atributos que solamente tengan que ver con un método y nuestros métodos que solamente trabajen con un atributo de una forma un poco más separada. Yo puedo dentro de esta calculadora área, por ejemplo, meter un atributo que sea el área y puedo hacer un constructor donde se le asigne un valor inicial. Una cosa muy interesante que te dejan hacer las clases internas es que puedes acceder igualmente a las variables que hay fuera de la clase, ¿vale? Siempre que sean de la misma clase en la cual pertenece esta calculadora área, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que dentro de calculadora área yo puedo acceder a la base y la altura, por lo tanto puedo calcular el área del triángulo como base por altura partido por 2. Y esto lo que hace es acceder a la base y a la altura de fuera y guardarlo en una variable llamada área, que es un atributo que pertenece a la calculadora área, que de nuevo no tiene nada que ver con triángulo, solamente es porque está aquí dentro, pero que no es la misma, ¿vale? Tú aquí no puedes hacer dis.area, principalmente porque ese atributo no le pertenece a triángulo, le pertenece a calculadora área, que no es lo mismo. Vamos a poner un método toString antes de continuar, ¿vale? Voy a ponerle este aquí y voy a hacer lo mismo que hice aquí, ¿vale? Voy a poner un print que me facilite hacer ese println, ¿ok? Entonces, ahora que tenemos esta calculadora área, como veis me dice que no se está usando porque la he hecho privada, pero una vez que la tengo declarada aquí, todo lo que tengo que hacer es usarla, como quien usa cualquier otro tipo de clase. Así que tus clases internas luego pueden ser usadas directamente poniendo, por ejemplo, calculadora área y haciendo pues dis.area es nuevo calculadora área. ¿Ok? Y entonces ahora sí que puedes hacer, por ejemplo, dis.area.area para sacar el área, ¿vale? Y así acceder a ese valor. O, por ejemplo, llamar al método print para imprimirlo, ¿vale? Lo que está ocurriendo aquí es que estás instanciando una clase que es interna y que está aquí dentro metida, ¿vale? ¿La podrías haber hecho como un archivo separado? Sí, pero has decidido meterla aquí dentro. Y la pregunta del siglo es, ¿por qué harías esto? Bueno, pues existen varias razones por las cuales tal vez en algunas ocasiones queramos utilizar clases internas. En primer lugar, esta clase es privada, es decir, solo puede ser utilizada dentro de la clase triángulo. Fuera del archivo triángulo.java no puedes utilizar calculadora área. Y eso viene bastante bien cuando queremos fabricar clases que cumplen un único propósito específico. Pensad, por ejemplo, no sé si aquí hay gente que tiene experiencia con otros lenguajes de programación, en el concepto de estructura de datos como el que hay, por ejemplo, en lenguajes como C. En algunas ocasiones nos encontraremos en Java con que tenemos una variable que realmente son varios valores y que realmente con una única variable no se puede representar. Pensemos, por ejemplo, en una coordenada polar, ¿vale? O en una coordenada cartesiana. Sí, es verdad que es un único dato, es una coordenada, pero en realidad son dos flotantes. Y por mucho que lo intentemos, nosotros no podemos simplemente utilizar un único float o un único int,
para representar una variable de ese tipo porque tiene que tener dos. Luego, en algunas ocasiones, poder fabricar una clase que a lo mejor no tenga ni siquiera métodos, pero que sí que tenga dos flotantes aquí dentro como atributo, pues nos puede venir bien para poder agrupar 2 o 3 variables que queremos tratar como un único elemento directamente dentro de nuestro código. Hacemos un class, le ponemos esos 3 y ya está. Luego, al haberlo hecho private, también otra consecuencia es, como digo, que se puede usar aquí dentro y en ninguna otra parte. Las clases pueden ser públicas a nivel de archivo o pueden tener ningún modificador para hacerlas visibles a nivel de paquete. Pero tú no puedes hacer un archivo y poner private class porque no tiene mucho sentido. Las clases en un archivo no pueden restringirse quién las puede importar luego. Luego, en realidad, en algunas ocasiones la única forma de limitar quién puede instanciar o trabajar con una clase va a ser hacerla interna. ¿Vale? Y esas principalmente sus ventajas. Poder aislar código, por ejemplo, que solo tenga que ver con una única cosa concreta y poco más. Poder reducir la visibilidad de clases que fuera de esta clase no tendrían mucho sentido. Y poder cohesionar información estrechamente relacionada en una única variable que sea visible únicamente desde donde va a hacer falta y no desde otro punto. No obstante, existe un problema con las clases internas y es que precisamente debido a que te dejan trabajar con información de fuera, tienen que ser clases muy concretas y específicas que hagas porque quieres solucionar un problema muy concreto. No deberías usar las clases internas simplemente para representar información que no tenga mucho que ver, porque si empiezas a conectar datos con los datos de la instancia a la que pertenecen, por ejemplo, si empiezas a utilizar todo el rato los atributos de la clase de fuera, al final esta clase queda muy ligada a justo esta implementación y por lo tanto si en algún momento tiene que evolucionar esto y te das cuenta que tu clase interna se te queda corta, no la vas a poder sacar porque tienes un montón de datos de fuera que te están entrando y que ahora tienes que proporcionar de otro modo. Así que también es importante no abusar de este comportamiento, utilizarlo para lo que realmente debería valer, que es poder guardar información contextual que solamente tiene sentido en el contexto de una clase y poco más. ¿Vale? Uno de los casos de uso donde yo, por ejemplo, la suelo utilizar mucho es cuando quiero fabricar event listeners o ese tipo de cosas, o runables en threads y ese tipo de situaciones, donde tengo que fabricar instancias que quiero poder organizar de una manera más cómoda que utilizando clases anónimas. Todo lo que hago es poner private class lo que sea implements runable o extends event adapter o lo que sea y ya lo tendría. Si queréis profundizar estos conceptos y lo queréis poner, por ejemplo, en un buscador o localizar en vuestro libro de Java de referencia, recordad que lo que tenéis que buscar es inner class, que es el nombre que tienen este tipo de clases. Voy a hacer una segunda parte de este vídeo porque hay otro tipo de clases que están dentro de clases que quiero contar, que son las clases estáticas anidadas, pero que voy a hacer en un vídeo aparte para no alargar esto y también para que sea fácil para quien quiera ir a esa lección en concreto y no a esta. Así que lo voy a dejar por aquí. Si os ha sido útil este vídeo, pues oye, por comentar o por darle a me gusta y ese tipo de cosas ya sabéis que no perdéis nada. Y si es tu primera vez aquí, pues te recomiendo que si estás aprendiendo Java le des un vistazo al canal porque tengo mucho más material sobre Java que te puede ayudar a practicar y aprender este lenguaje de programación. Nada más, nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.